Estimados amigos, bienvenidos. Viernes 14 de agosto del 2026. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿ah? Hace nada que estábamos en marzo y ya estamos en agosto, imagínense. Y pronto viene septiembre, vienen las fiestas patrias. Así que como nos estamos aprontando para celebrar, tenemos un panel de lujo. Así que, bueno, usted sabe, cuando él no está, usted reclama, ahí se encadenan aquí en el canal, ahí le tiraron unos piropos el otro día, ¿ah? Hay una admiradora en el chat, así que se agradece todo ese cariño que le hacen llegar a nuestro panelista, la sabiduría oriental, al señor Miyagi de la política, al sensei de la política, al Sun Tzu de la política, don Chijón. ¿Cómo está, Chijón? Muy bien. Todas las flores que usted se merece. Muchas gracias, digamos, Ignacio. Encantado de estar aquí. No pude acompañar el viernes pasado, lamentablemente. Sí, por eso se la estoy cobrando al aire. A veces hay obligaciones laborales que uno no puede eludir, pero cada vez que yo tenga la posibilidad, aquí estaré, ¿no? Muchas gracias, querido Chijón, y nos honra con su presencia. Y bueno, también panelista permanente aquí en nuestro programa, presidente nacional de las nuevas generaciones de la Unión Demócrata Independiente, el partido del senador Jaime Guzmán. Así que aquí está Mauricio Cárdenas. ¿Cómo estás, Macu? Muy bien, encantado de estar aquí nuevamente con este tan notable panel. Así que feliz. Muchas gracias a ti por eso de notable, ¿eh? Nos tira. Sí, no, está bien. Notable. Sí, gracias. Había un congreso de los notables. Sí, había un consejo. Un consejo notable existía. Sí, me acordé la palabra, me trajo esos recuerdos. Vamos a hacer empeño para tratar de estar cerca de eso. Oiga, bueno, tenemos varios temas que han pasado esta semana, pero sin duda el tema que copó todos los titulares y lo sigue haciendo el día de ayer jueves fue este traslado cinematográfico, y uso la palabra, la escogí con pinzas porque literal fue así, cinematográfico, de un centenar de reos desde Santiago a la cárcel que se inauguró hace poco, de hecho en las postrimerías del gobierno anterior, la cárcel de Talca, en el sector La Laguna, o en el sector Panguilemo más bien. Los maulinos sabemos ahí reconocer bien las distancias, y esto está a 10 u 11 kilómetros de Talca. No está en Talca mismo, lo aclaro, porque ya andaban algunos diciendo que esto está dentro de Talca. Eso es mentira. La actual cárcel está dentro de Talca y esta nueva precisamente la sacaron del radio urbano. Ahora, eso no quiere decir que al lado no hayan villas, Villorrio, y ahí está el tema, y por eso es que el alcalde de Talca está diciendo las medidas de seguridad. Lo que pasa típicamente cuando se construyen cárceles, nadie quiere una cárcel cerca. No conozco ningún alcalde que le haya gustado. Nadie quiere cárcel, ni cementerio cerca, nada, pero todos sabemos que son cosas necesarias. Bueno, el punto es que se trasladó esto, Operación Cancerbero se le llamó. Cancerbero por el perro, digamos, ya que estamos en la mitología griega, el perro cancerbero de 3 cabezas, y por el que plan cuida el inframundo. por el plan cancerbero que también se mencionó en la campaña presidencial. Claro, pero cancerbero o cerbero, este perro de 3 cabezas con cola de serpiente que cuida el inframundo, digamos. Entonces, y que de hecho el perro, la única manera que se queda tranquilo era con la lira que le tocaba Morfeo. Así que un datito ahí histórico. Oiga, bueno, este fue el traslado, con uniforme, con todo. El presidente Kast de un punto de prensa allá en Talca. Estaban invitados los parlamentarios, los alcaldes, en fin. Como era de esperar, la izquierda o parte de la izquierda ya empezó a criticar, diciendo que esto era un show, una puesta en escena, en fin. Entonces, ese es el elemento. ¿Qué les parece a ustedes? Porque según el presidente Kast, esto es el inicio de lo que sería una reformulación del plan penitenciario. O sea, no es solamente un traslado, sino que es parte de una estrategia más integral. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Parto con usted, querido Chijón. A ver, de partida lo veo bien porque yo coincido con la enorme necesidad que existe de ir segregando a los presos más peligrosos y aquellos que yo diría que no tienen vuelta, reos rematados, como se dice en la jerga, de aquellos que eventualmente puedan estar en programas de rehabilitación. Yo soy una persona que creo en la posibilidad de rehabilitación, pero también no soy ingenuo. Tengo ya bastantes canas y años para darme cuenta de que hay elementos que nunca se van a regenerarse y constituirse en un elemento positivo para la sociedad. Dicho esto, esta nueva cárcel que tiene unas medidas de seguridad que otras cárceles no tienen, es un avance, claramente ya es algo que la ciudadanía está esperando. Uno podría señalar de que quizá la transmisión en vivo y en directo pudiera ser un poquito excesiva, pero por otro lado,
entendiendo y poniéndonos los zapatos de la gente de gobierno, ¿ya? Especialmente de la gente de comunicaciones, uno ve que frente a tan poco reconocimiento que se da, no solamente de parte de la oposición, que uno entiende que no quiera o no le gusta reconocer avances, pero también de parte de alguna prensa. Entonces, esto tiende a decir, miren, ¿sabe qué? Como titulaba un diario, un vespertino en el día de ayer, el matinal de Cast, Sí. puede ser el titular, ¿ya? Sí. Es una cosa que efectivamente funciona. Y quiero agregar una información, diga, no solamente de Santiago fueron los traslados, ¿ya? Claro, la mayor cantidad, alrededor de 450, fueron de Santiago, pero incluso desde Arica, ¿ya? En donde ha habido hubo un recrudecimiento del crimen organizado, también se trasladaron a los ruedos más peligrosos en la cárcel de Talca. Eso me parece muy positivo. En esa línea lo que dice Chicón, Maco, porque, a ver, se le ha tildado plan a Bukele, el subsecretario Silva de Justicia sale a decir, no, esto es a la chilena. Entonces, uno pregunta, conversa, y a la gente en general le parece bien. O sea, se da, al menos, se nota como un cambio de mano. Así es, y yo creo que por lo mismo hay una legitimidad social que aprueba de manera abrumadora esto, tanto en la forma como en el fondo. En la forma, por más allá que puedan existir críticas de la oposición o incluso de un sector de la prensa, como decía Chijón, yo creo que es muy importante no solo combatir el narcotráfico, sino demostrar que se está haciendo, porque esto también cumple un efecto disuasivo para otras personas que lideran bandas criminales, y desde luego el Estado en su conjunto está diciendo: nosotros no vamos a tolerar que líderes de bandas de crimen organizado tengan los privilegios que tenían hasta el día de ayer. Claro. Porque acá el régimen carcelario, que si bien en Chile históricamente ha sido segregado, se divide por distintos de comisión de delitos, distintas penas, religiones incluso, el problema no está necesariamente ahí abarcado, sino que está en cómo ingresan las visitas, en lo que ingresan, en cuál es el régimen de salidas diurnas, por ejemplo, a los mismos patios, cuál es el régimen de los gendarmes. Entonces, todo ese tipo de cosas viene a transformarse. Y tiene una legitimidad social también porque precisamente en cuanto al fondo es lo que la ciudadanía pidió al presidente Kast, y es una de las razones principales junto a la economía de por qué él salió electo de manera abrumadora tanto en primera como en segunda vuelta. Entonces se está cumpliendo el plan de gobierno, se está mostrando un cambio de mano, como se ha señalado, que no solo es un eslogan, sino que es verdad, y en esto han apoyado también de manera permanente todos los partidos que apoyan el oficialismo. Y sin duda que a la izquierda no le va a gustar y critican la forma, Obvio. porque no se atreven a decir que no están de acuerdo con el fondo. Históricamente la izquierda no ha cambiado en temas carcelarios, en temas delictuales, en cuanto a la decisión que hay que tener para combatir la delincuencia. Y eso les irrita. Por eso es que hay que criticar la forma, pero el fondo no, porque saben que la ciudadanía se va a ir en contra de ellos. Sí, yo Eso- quisiera agregar un factor político, de Ah, ya. análisis político, Adelante, querido muy Chijón. breve, por favor. No, quiero No, quitarte nada. Chijón, Que es lo siguiente. diga lo que quiera Es lo usted. siguiente. A ver, efectivamente, por un tema de definición de cómo ve los sectores de izquierda más extrema en la sociedad, ellos siempre consideran de que no solamente los delincuentes, sino que cualquier persona que esté en los sectores, en los escalafones más bajos de la sociedad o menos favorecidos, no están ahí por decisión propia, sino que están Son ahí víctimas de la son sociedad. víctimas del sistema, ¿ya? Una concepción filosófica que es muy antigua, viene en los tiempos de Juan Jacobo Rousseau, ¿ok? Pero sin entrar en esos detalles, que puede ser un poco aburrido, ¿ya? El tema es que en la parte operativa y política, ¿ya? Hoy día la oposición se encuentra, especialmente la izquierda más extrema, para ponerlo en términos muy, muy precisos, se encuentra en una posición muy incómoda, muy complicada. ¿Y por qué? Porque si algo busca cualquier político es interpretar a la ciudadanía. Claro. Y cuando la ciudadanía desea algo que va en contra de una visión que ellos tienen de cómo se debe llevar adelante la sociedad y qué se le debe entregar para aumentar el bienestar, que es también un objetivo de cualquier político, debería, por lo menos, entonces ahí hay un problema que no tiene solución fácil, para Claro. nada. Comparto. Déjame agregar algo, por favor. Veo José que les Ignacio. gustó el tema a Sí, nuestros está panelistas, interesante el tema. Siempre se ha hablado también que la seguridad, o se ha establecido, y yo también estoy convencido, de que no tendría por qué ser un tema de izquierda o de derecha, Claro. es el desde. O sea, es la Precisa- misión del Estado. Es la misión Para del eso Estado, existe la el primera Estado. misión. O sea, sin Sí. seguridad, sin el derecho a vivir en paz, después no puede existir nada bueno. Nada. Absolutamente nada.
Pero es precisamente la izquierda quien polariza este debate. Y nos culpan a nosotros, quienes nos sentimos de derecha y somos de derecha, en cuanto a que nosotros no hemos tomado de manera muy hábil, muy ágil todo este tipo de temáticas. Pero cuando uno ve las votaciones en el Congreso, son ellos los que se oponen a la ley antibarricadas, son ellos los que se oponen a que los militares también en determinadas situaciones salgan a la calle. Son ellos, 26 personas de izquierda, quienes votaron la semana pasada en contra de la ley Naín Retamal 2.0. Son ellos también los que incluso desde el Partido Comunista y algunas voces del Frente Amplio no solo votaron en contra, sino tienen la convicción y lo han escrito y lo han dicho y lo han reiterado en sus consejos generales que hay que derogar la ley Naín Retamal que protege a nuestros carabineros y a nuestras Fuerzas Armadas en el combate de la delincuencia y el crimen organizado. Entonces, si alguien es responsable de que este tema se ha vuelto y hayan identificado a la derecha con el orden, la seguridad, no es necesariamente nuestras buenas políticas públicas y los temas que hemos impulsado de manera permanente durante la historia democrática de este país, sino precisamente que la izquierda se ha opuesto a cualquier tipo de iniciativa que le dé más atribuciones a carabineros, que garantice mayores penas también, que reforme el sistema judicial para que los jueces puedan fallar de mejor manera, que reforme las leyes en específico. Entonces, si alguien es responsable de que esto se haya vuelto un tema de derecha o izquierda, es la izquierda. Oiga, bueno, han dicho cosas tremendamente interesantes ambos, con las cuales no puedo menos que estar de acuerdo. Pero hay dos que me quedaron dando vueltas para quizás profundizarla unos minutitos más. Uno, que la izquierda ataca la forma porque no se atreve en el fondo a criticar el fondo. Lo que explicaba muy bien Chijón, digamos que hay un tema político. O sea, la izquierda no se siente cómoda o no le gusta el tema de la seguridad o abiertamente defienden a los delincuentes porque tienen una filosofía detrás que va en esa línea, digamos, y también hay que entender, la filosofía mueve el mundo, como se dice, entonces acá hay ideas con las cuales uno puede obviamente no estar de acuerdo, pero hay que al menos tratar de comprender por qué piensan lo que piensan. Y el segundo elemento es ver esto, o sea, la seguridad es un tema de Estado, se ha repetido como mantra esta cuestión, ya, pero hay algunos que insisten en politizarlo, en llevarlo al debate partidario, político, el día a día, de que esto es de derecha, casi que Carabineros de derecha, y esto no debería ser así, porque al final la seguridad es algo que a todos nos debería preocupar por igual, seamos de derecha, de izquierda, y voy a decir algo que puede ser impopular, pero lo voy a decir jurídicamente hablando. La misma ley Naín Retamal, jurídicamente hablando, era innecesaria si se hubieran aplicado ya las normas que estaban en el Código de Justicia Militar. Así es. Entonces, esa ley precisamente se tuvo que hacer como una reacción a esta acción permanente que tiene un sector político, que es estar atacando y persiguiendo a carabineros. Entonces, hay muchas leyes que uno diría, oye, pero si todos tuviéramos un consenso básico en torno al tema seguridad, todo sería más fácil. No, y te agrego que esta concepción de la proporcionalidad sustantiva, por decirlo así, significaba de que si alguien, cualquier manifestante, como era y sigue siendo lo típico, va y le arroja piedras al cuerpo de carabineros, al equipo de orden público, entonces esos mismos carabineros tendrían que tomar piedras para dárselas a ellos, lo cual sale de toda lógica y cae en el más absoluto ridículo, ¿ya? ¿Existe la proporcionalidad? Sí, pero la proporcionalidad no es 50-50. La proporcionalidad se debe entender como una superioridad de los medios de represión y de manejo del orden público por sobre los que en ese momento están actuando en contra. ¿Te fijas? Obviamente que no se trata de llegar y sacar, o no sé, un arma y dispararle, pero el nivel 5 que ocurrió, estoy pensando en el juicio que se le hizo al comandante Crespo, y leí la sentencia, me di el trabajo de leer la sentencia en una de sus partes dice de que incluso sin la existencia de Naín Retamal, el comandante Crespo estaba facultado para haber sacado su arma y haber disparado. Claro, ¿no? Legítima defensa, se aplicó la legítima defensa. Entonces, realmente base. Ahí hay temas que para la izquierda son muy difíciles de absorber. Es que por eso yo lo planteo, Maco, porque al final, si uno pierde, lo voy a plantear al revés, si uno pierde el consenso en algo que es básico, o sea, es como que empecemos a discutir del derecho a la vida. Así es. O sea, si empezamos a discutir o empezamos a dudar, si se me permite la palabra, de temas que deberían ser tan elementales, tan básicos, se rompe, como dicen los cientistas políticos, el consenso social, los mínimos civilizatorios. O
Recuerdan que en el gobierno anterior hicieron famoso ese concepto, los mínimos civilizatorios, en fin, el ex ministro Elizalde a propósito de otros temas. Bueno, quizás es bueno sacarlo a colación porque hay mínimos civilizatorios que no podemos romperlo, porque si los rompemos, o sea, Sí, no, estamos en una crisis gravísima. Bueno, y la izquierda lo tiene incluso más claro que nosotros y por eso es una de las razones de por qué ellos propiciaron la insurrección de octubre del año 2019. Ellos entienden de que para hacer, en términos de ellos, transformaciones profundas y ganar elecciones y hacer los cambios que ellos siempre creen, más allá de lo que está resguardado dentro de la Constitución, necesitan romper ese consenso social, necesitan socavar esos mínimos comunes que tuvimos desde el año 90 hasta el año 2019. Destruir para construir algo nuevo, en el fondo. Destruir para construir algo Gramsci nuevo. a la médula. A la médula, totalmente, a eso hoy. Y por eso ellos permanentemente tratan de socavar estas leyes, estas instituciones. Recordemos que en la misma convención querían eliminar al Senado, no porque no les gustara el Senado como tal, sino porque sabían que es un contrapeso que opera de manera distinta a una Cámara de Diputados como la tenemos hoy en día, con todos sus pros y con sus contras, pero sabían que manteniendo solo una Cámara podían socavar los cimientos de los valores de los cuales creemos y que ha hecho Chile grande, estableciendo una constitución, un marco jurídico, un marco doctrinario, un marco valórico también que nos ha permitido a los chilenos sacar mucha gente de la pobreza. Y eso es lo que quieren quebrar. Agregar lo siguiente, o sea, tomando además o pasando por alto la mala experiencia que tuvo Perú, que ya corrigieron, de haber eliminado el Senado durante más de una década, ver cómo se fue destruyendo el sistema político. Eso totalmente. Y ellos replican esas malas experiencias precisamente para socavar los principios institucionales que deberían ser mínimos comunes. O sea, estamos hablando de la dignidad de la persona, de la libertad, la propiedad. Tú cada vez que te fijas en qué están oponiéndose la izquierda, en este caso, en los proyectos de ley que presenta el gobierno o nuestras mismas bancadas parlamentarias, son temas de carácter ideológico. Ellos no buscan mejorar la técnica legislativa, no buscan que esto se aplique de manera correcta a la ejecución de una determinada ley, una determinada normativa, no. El trasfondo es generar ese clima de crispación para socavar todas las instituciones. Nosotros esto lo vemos como muy lejano, pero pasó recién hace el año 2019, hace 7 ayer, hace 6 años. términos políticos, no, ya que mencionas a Antonio Gramsci, yo quiero traer a colación una frase que le pertenece y que es muy conocida, que dice, a ver, el mundo antiguo, el mundo viejo no termina de morir y el mundo nuevo no termina de nacer. En este interregno es el momento en el cual aparecen los monstruos. Y hemos visto una cantidad de monstruos en este momento en nuestra política que sencillamente no podemos permitir que sigan actuando. Entonces, estas monstruosidades, monstruos y monstruosidades que han ocurrido en la destrucción de la institucionalidad, la destrucción además física de muchos elementos que son constitutivos de una parte de la libertad de los chilenos, no puede ser permitida. Tal cual. Oiga, está interesantísimo este debate filosófico, hemos llegado a la filosofía, pero obviamente con perita y manzanas para que usted lo comprenda. Oiga, aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro querido programa y saludamos a Chile Deudas. ¿Estás amenazado de embargo? ¿Tienes informes comerciales negativos? Bueno, este mensaje es para ti, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados, expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de insolvencia y reemprendimiento, ex ley de quiebras. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Ya estamos de vuelta, ustedes saben, esta es la pausa más rápida de la historia, así que Gijón me mira porque la sabiduría oriental no comprende esta rapidez por favor. de la modernidad. Sí las comprendo. La sabiduría siempre es pausada, siempre es tranquila, los cambios demoran mucho, a propósito que trata de ser tranquila. Los cambios bien hechos son así, digamos. Oiga, a propósito de cambios, el Tribunal Constitucional, el día de ayer en la noche más o menos, ya ayer jueves en la noche, de la noche, por ahí fue, tardísimo, sí. Casi ya cercano a la medianoche, se sale en el fondo, se hace pública la noticia y el comunicado del informe, o sea, del comunicado, bien digo, que hace el Tribunal Constitucional, donde decide acoger parcialmente los requerimientos presentados por la izquierda en contra del proyecto de ley de reconstrucción. Ahora el ministro Quirós habló hoy día en la mañana, o más bien, no sé si hoy día en la mañana, pero dijo sus declaraciones en este sentido. A él le parecía, él dijo que el fallo es inequívocamente satisfactorio. O sea, le parece bien
Y yo creo que es porque en la parte de la invariabilidad tributaria, que era uno de los aspectos más criticados, la invariabilidad tributaria fue declarada constitucional. Así es. Lo que se hizo se acotó. Se acotó la extensión y se acotó la discrecionalidad. Eso fue lo que hizo el Tribunal Constitucional. Y se acotó, a mi juicio, perdón que te interrumpa, Por favor. por buenas razones, muy breves, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú enumeras un listado de, digamos, de industrias Sí, claro. de la economía y dices además, entre otras. Esa ¿ya? es la parte que Ese objetó el entre tribunal. otras, que es lo que elimina el tribunal, Sí. genera incertidumbre legislativa. Sí. ¿ya? Sí, esa es Entonces, la parte que realmente objetó una de el las tribunal. cosas que tiene que tener una buena ley es ser precisa. Ser Usted precisa. como abogado lo sabe mejor No, que yo. totalmente. Así A ver, que yo... esa imprecisión me parece bien que haya sido eliminada. Sí, y en el fondo por eso, la precisaron. Precisaron el alcance de la invariabilidad tributaria, pero la invariabilidad, que contrario a lo que quería la izquierda, la invariabilidad tributaria fue declarada constitucional. Porque Absolutamente. dicho sea de paso, se ha aplicado desde el gobierno de don Carlos Ibáñez en adelante. Así Así que es. mal podría haberse declarado inconstitucional. Lo que sí fue declarado inconstitucional íntegramente, fue la anulación judicial firme el derecho a la indemnización más bien, ante una anulación judicial firme de una resolución de calificación ambiental. Sí. Y también el tema de las relocalizaciones en la industria de la salmonicultura. Las mini relocalizaciones. Las mini relocalizaciones. Claro, Esos que tres hablaba de aspectos, sí. moverlas 300 metros, una Tal cosa cual. así, sí. Entonces, esos tres aspectos fueron declarados en el fondo inconstitucionales, y por eso es que el ministro dice que es satisfactorio porque no altera el corazón de la norma. Ahora Claro. sí ya podemos decir que es ley. Sí. Es ley totalmente, o sea, la rebaja de impuestos, la invariabilidad tributaria, todo lo que hemos hablado incluso en este programa ya es ley. Este fallo es inapelable, además. Sí, además, porque no se puede. Incluso, y yo quiero decir lo siguiente, el gobierno está considerando en este momento promulgar parcialmente la ley, porque el día sábado se ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional, también esta vez por parte del gobierno, ¿ya? Y esa tramitación demoraría el plazo de Sí. 5 días, digamos, que tiene el tribunal para referirse, y con la idea de avanzar en el absoluto corazón de esta reforma que ya está aprobado. Yo creo que lo más probable, y lo estaban considerando, yo creo que va a ser así, vamos a tener noticias el día lunes, de que se promulgue la ley en este momento y que se espere después un adendum Claro. para este requerimiento que está pendiente en el TC. Sí. Oye, y se aprobaron los vetos también. Que Sí. los vetos, varios andan confundidos. Me decían, oye, pero se aprobaron si los vetos era al revés, se invertía la Claro, mayoría. sí. El veto podía aprobarse con un voto a favor, daba Claro. lo mismo. Si el tema que era para rechazarlo, se requieren 2/3 de los miembros presentes para rechazarlo. Claro. Pero si no se logran los 2/3, que era imposible, el veto se aprobaba. Así que, aclaración. No, y es una buena noticia porque yo comparto con lo que dice el ministro Quiroga, o sea, el fallo es bastante satisfactorio, porque si bien se precisan algunas cosas por parte del Tribunal Constitucional, lo medular, lo importante que es la invariabilidad tributaria en determinadas condiciones, va a estar presente en Chile. ¿Y eso cómo se traduce en el día a día? O sea, una de las razones del estancamiento y de por qué Chile no crece, no genera inversión, es por la poca certeza jurídica, porque las empresas no ven a Chile hoy en día como un país serio, donde les cambian las condiciones día a día, donde la permisología los sofoca no solo a las grandes empresas, sino también a las personas, a los emprendedores, a las pymes. Y eso va a volver a traer a Chile y enmendar el rumbo del que tanto hemos hablado durante la campaña, que yo creo que todos los candidatos ahí de derecha estaban de acuerdo. Y vamos a volver a ser un país serio. Este es un proceso largo, no es de un día para otro. Ahora esta era una batalla constitucional, el día de ayer era legislativa, Sí. mañana va a ser cultural también, y es un proceso que sin duda va a poner a Chile en vías del desarrollo nuevamente. Antes ya hablábamos de ser un país desarrollado en 10 años, eso se atrasó a raíz de todas las malas decisiones políticas que se tomaron, de toda la violencia inusitada en las calles, de todo ese tipo de cosas de que creíamos que Chile no estaba afecto. Mira, Entonces, solo para perdón, finalizar, perdón. solo para finalizar también, ahora la pega también es cultural, o sea, la pega Sí. es de nosotros, de ganar la batalla cultural, porque ganamos batallas legislativas, constitucionales, logramos las mayorías también en la Cámara, pero depende de los ciudadanos, o sea, jugamos un rol importante en esto también. Sí, no, y entendamos también de que la batalla cultural se ganan con hechos, ¿ya? No solamente con palabras. Así ¿ya? es. Porque las palabras, a ver, se las lleva el viento y podemos estar en una discusión eterna y sencillamente la vida de la gente no cambia. Es el cambio efectivo en el bienestar de las personas, producto del crecimiento económico, el que nos da a su vez el respaldo moral Así es.
para poder seguir adelante con esto que algunos llaman la batalla cultural. Y yo quiero referirme brevemente, por favor, si me lo permite, favor, ¿ya? A uno de los vetos, el llamado tercer veto, ¿ya? Que conversando con varias personas, ¿ah? Que me abordan en la calle y también algunos amigos con los que converso, al principio fue y sigue siendo una demanda muy sentida, que es el pago a las pymes a 30 días. Ah, sí. ¿Ya? Y muchos de las personas que saben que estamos dedicados a este tema de los análisis me decían, pero ¿por qué no se aprobó y por qué el gobierno ingresó un veto, digamos, supresivo? Gracias. ¿Ya? Y la razón es muy simple y es bueno explicarlo para aquellos televidentes que la redacción del artículo, tal como se planteó en el Senado, que fue una idea del senador Diego Ibáñez, ¿ya? Era una mala redacción. ¿Por qué? Porque efectivamente decía, se obliga al Estado a pagarle a las pymes de 30 días, etcétera, pero para llevar eso a la práctica, en la forma en que estaba redactado no se podía. O sea, había... ¿Por qué? Claro. Porque se necesita primero establecer un registro de pymes y de MIPYMES, Claro, con una clara división de las categorías, porque lo contrario se genera un ambiente propicio para el mal manejo de los recursos, ¿no? claro. Y además tampoco contenía una facultad que necesita el Ejecutivo para llevar adelante esa idea, que es una buena idea, estamos todos de acuerdo, que es que también hay que establecer aquella categoría en que una empresa deja de ser una pyme, porque si no, sencillamente estamos estableciendo un beneficio ad eternum. Claro. Entonces, ese tipo de cosas no estaban incluidas en la ley y el gobierno no se está cerrando, al contrario, está dispuesto a generar y discutir una ley corta en que efectivamente a las pymes se les pueda pagar en 30 días, pero con la debida protección y al buen manejo de los recursos públicos. Claro, es que por eso es importante, a ver, yo creo que cuando se bajan los impuestos, todos los que somos de derecha nos alegramos porque es parte de la esencia de lo que defendemos, de lo que creemos como sector político, y no por un tema numérico, aquí no nos engañemos, porque algunos dicen, ustedes la derecha les gustan impuestos bajos, ustedes protegen a los ricos, todo lo contrario, sí, con impuestos más bajos es más fácil emprender. Eso le permite a una persona que tiene un negocio que vende completo trabajar más tranquilo, salir adelante, o sea que lo que gane él sea para él y no para estárselo pagando al Estado. Entonces, evidentemente nosotros queremos que los impuestos sean bajos porque a impuestos más grandes el Estado es más grande y le damos más control sobre la vida de las personas. Y en la derecha, o los que creemos en una sociedad de libertades, creemos justamente lo contrario, que el poder debe estar en las personas. Las personas deben ser libres porque el Estado está para servirnos a nosotros. Esa es la filosofía o el paraguas doctrinario que está detrás de todo esto. Y no solamente tenemos que creer en la libertad de las personas, tenemos que creer en los beneficios que esa libertad les genera. ¿Por qué? Porque los sectores de izquierda, incluso aquellos que se definen progresistas y no tan progresistas. Y no tan extremos, ¿ya? Dicen, pero tenemos que proteger a todos estos pequeños emprendedores que están con la señora del carrito friendo las sopaipillas. Perfecto. Pero cuando esa señora, con su esfuerzo, que trabaja todos los días, de lunes a domingo, empieza a generar riqueza, empieza a instalar, se instala en un pequeño local y después el pequeño local empieza a ser un restaurante. Ahora empresaria. Entonces ya empresaria, ahí tenemos un problema. Pasó lo mismo en Cuba, fíjate, en los tiempos del periodo especial, cuando Fidel Castro, que estaba vivo en aquella oportunidad, dijo, abramos la posibilidad de que los cubanos, para fomentar el turismo además, propiedad privada, y además instalen los famosos paladares, que se llamaban, que eran pequeños negocios, ¿ya? Con no más de 5 empleados. Pero resulta que, como se empezaron a enriquecer, y la izquierda en general tiene el fetiche de la igualdad, eso lo debo decir. Sí. Y cualquier cosa alguien que llegue a superar algo, sencillamente es anatema. No, eso no puede ser, digamos. Tienen que estar dispuestos no solamente a la libertad, sino a las consecuencias del progreso que trae esa libertad. Mira, Maco, uno viendo este proyecto, es inevitable, para los que lo admiramos no podemos no decirlo, pero es inevitable no sacar o no recordar que son ideas que defendía con mucha fuerza Jaime Guzmán. O sea, el tema de que el Estado está al servicio de las personas, son ideas que para él eran fundamentales. Entonces,
yo asumo, tal vez asumo mal, tú me lo vas a aclarar, de que en la UDI les parece muy bien este proyecto, y la UDI fue parte importante de la tramitación, además, así que fueron un tremendo aporte. Entonces, yo creo que en la UDI están muy contentos porque también son ideas que guardan una conexión muy profunda con lo que era el ideario de Jaime Guzmán. Así es, asumes bien, no mal. Ustedes Y son guzmanianos de corazón. Total. sí, de corazón, de alma, de todo, sí. Total. Y eso nosotros lo hemos destacado mucho. Siempre se piensa que gobernar simplemente es elegir una u otra política pública, votar a favor o en contra de un proyecto de ley, pero se nos olvida muchas veces que como sector de que detrás de cada proyecto de ley, detrás de cada decisión, incluso municipal que se toma, que toma un concejal, que toma un alcalde, que toma un core, tiene que haber un elemento valórico, no ideológico, pero sí doctrinario, creo yo. Y ese tipo de cosas hay que decirlas, hay que destacarlas y, como dice Chijón también, hay que hacerlas porque todas esas decisiones tienen consecuencias. Y ahora yo también veo con mucho optimismo, pero también a ratos con cierto grado de preocupación, es que si bien nuestras ideas han triunfado dentro de nuestro país, son nuestras ideas las que permitieron a muchas personas, a millones, a salir de la pobreza, las que permitieron a millones hoy en día estudiar en la educación superior. Creo que la matrícula es de 1,4 millones de personas, lo que te genera movilidad social, porque la educación es el mayor factor de movilidad social en nuestro país. Hay nuevos desafíos hoy en día. Lo conversábamos también, yo estuve en la comuna de Dalcahue durante una semana haciendo trabajo voluntario con las nuevas generaciones de la UDI. Y si bien no eran personas que vivieran en la pobreza extrema, sí se sentían muy vulnerables, porque a pesar de que sus hijos o sus nietos eran los primeros profesionales de su familia, ahora le estaba costando encontrar trabajo. Claro. Y si encontraban, no era bien remunerado. Y eso les impedía acceder a la vivienda propia, y eso les impedía a la vez formar familia. Un sinfín de temas que no son netamente económicos, pero que sí tienen también a la vez consecuencias de carácter personales, familiares. Si nosotros creemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, tenemos que generar todas estas condiciones. Y por lo menos en materia económica respecto a esto, se van generando, porque igual van ligados, no son el único factor. Y por eso creo yo que más que defender proyectos de ley porque sí, porque económicamente favorece, tenemos que entender de que favorece porque hay ideas en las cuales nosotros estamos convencidos. Claro. Y esas cosas hay que explicarlas, hay que darle una bajada doctrinaria también. Y por eso yo celebro este tipo de programas donde podemos hablar de esas cosas, porque a veces uno ve que los grandes medios de comunicación solo se remiten a números, pero detrás de los números hay personas. Sí. Y no entender eso en gobiernos anteriores, nuestros también, nos ha hecho tener menos conexiones con las mismas familias. No, y tomo lo siguiente, otros programas que también basan su rating, que lo tienen ya y bien ganado, en una política de trincheras, es decir, una actitud de Ya trincheras. sé en cuál está pensando. No, hay más de uno, así que no, de verdad, más de uno y no dos, hay varios más. Pero ¿a qué voy? Voy a que varias personas me lo han comentado, digamos. Una de las cosas que aprecian de esta conversación es que podemos hacer análisis pausados, Sí, claro. tranquilos, digamos, en que no. Alguien alguna vez me criticaba y decía, oye, pero es que ustedes todos piensan lo mismo. No pensamos todos lo mismo, pero estamos en una cierta línea y hay gente que lo aprecia. Este es un programa para un público que le gusta escuchar los análisis de lo que pasa, ¿no? Que tiene una visión, nosotros tenemos una línea editorial, pero dentro de esa línea editorial cada uno tiene su propio pensamiento. Sí, eso es verdad. Hay matices, Qué sí. bueno que lo cita Chijón. Vamos a hacer una aclaración editorial. Tomen nota, Chile. Cámara, por favor. No es verdad, porque acá todos creen que todos los que estamos acá, todos los panelistas o yo que conduzco, en fin, que pensamos prácticamente igual. Y no es así. Tenemos matices. Ustedes lo han visto con mi querida amiga Maida Miller, con Marcelo, con Alonso Rivera, acá con Maco, con Chijón. Hay aspectos, hay puntos en los que a veces tenemos visiones distintas, pero estamos todos en el mismo barco. Eso es lo que le queremos transmitir. O sea, estamos todos, absolutamente todos, en el barco llamado libertad o ideas de la libertad. Estamos todos ahí. El tema está aquí. Esa es la gran línea Ahí editorial, estamos. la gran carretera por la que Esa es la transitamos. carretera. Entonces, Sí. ¿en qué parte del barco estamos? Es otra, porque hay algunos que están más, no sé, más tirados para la popa, otros para la proa, otros que están en la sala de máquinas, otros que están... En fin, porque todos además tenemos diferentes enfoques, nos gustan diferentes temas, tenemos diferentes aproximaciones a algunos temas. Usted ve, acá a Chijón le fascina la historia, la filosofía, la Maida es más directa, Sí. entonces... Yo me gusta más la parte política, más que usted ve, hace un análisis muy bueno. Entonces, todos tenemos distintas aproximaciones, pero al final, fíjese que siempre llegamos casi al mismo lado. Entonces,
no es que pensamos muy, muy similar y por eso somos un equipo. Eso es lo que es como los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol, fíjese que todos juegan en distintas posiciones, pero todo el objetivo es meter gol y ganar. Y ganar. Acá es igual, somos un equipo de fútbol, todos tenemos distintos lugares en la cancha, pero al final todos vestimos la misma camiseta. Así que usted puede seguir viéndonos tranquilo en el programa. Eso es lo que le quiero transmitir. Nos va a encontrar con sorpresa. Oye, y en esa línea, porque el tema está interesante, fíjate, a propósito de lo que decías tú, Maco, porque cuando se toma una determinada medida, y aquí me acuerdo una anécdota, esto está, no sé si estará documentado, quizá habría que buscarlo ahí, trabajo para la fundación, quizá, pero en una entrevista que le hicieron como a fines del 90 o principio del 91 al entonces senador Jaime Guzmán, le preguntan, le dicen, oiga senador, le dice el periodista, usted es de los senadores que menos proyectos de ley ha presentado, así como algo malo. Entonces, y Jaime Guzmán le dice, sí, es verdad, pero he frenado muchos. O sea, la respuesta es genial porque si uno lo analiza, la pega del parlamentario en esencia no es andar presentando mociones a derecha y siniestra, sino que precisamente es hacer buena legislación. Sí. Considerando más en Chile que el gran legislador, ¿quién es? El presidente de la República. Sí. Entonces, la pega del senador y del diputado no es andar presentando docenas de proyectos de ley. Ni medirlo por la cantidad de proyectos O sea, que firma. es un estándar muy malo y de hecho que le hace daño a la política, lo planteo en esos términos. Entonces, bajo ese prisma, yo creo que lo que quería transmitir también Jaime Guzmán con esa respuesta es lo que dices tú. O sea, detrás de cada ley tenemos que escarbar, ver el principio que hay o el valor que lo inspira. El pago de las pymes. Hay algo que lo inspira. No, por supuesto. A ver, hay una buena intención. Yo quiero rescatar eso. Cualquier pyme sabe... Perdón irme para este tema tan filosófico. Pero cualquier pyme tiene clarísimo de que si le pagan a 30 días, la situación financiera le cambia. El punto está en que si lo vamos a hacer con la plata de todos los chilenos, tenemos que hacerlo bien. Claro. Y tal como venía el artículo en la ley, no, estaba muy mal hecho. Claro. Había que sacarlo, había que vetarlo, porque si se dejaba pasar, después una ley promulgada es una obligación y hay que hacerlo tal como viene. Y bueno, y no hay utilización para hacer un registro como el registro social de hogares, pero en este caso de empresas, etcétera. ¿Cómo se clasifica? No había nada de eso. Entonces, te encuentras con una situación en que legalmente tienes que cumplir con una obligación y no tienes las herramientas prácticas para efectivamente cumplirla. En esa línea, Marco, es que me gustó el punto que sentaste, porque las políticas públicas en general tienen que estar inspiradas por principios. Porque si no, la cuestión es como se transforma en técnica nomás. Sí. Pura técnica, que no estoy diciendo que sea malo, pero al tendríamos final una máquina si no haciendo. Claro, esto no puede ser una máquina, digamos. Sí. Tiene que haber algo detrás que lo inspira. Tiene que haber algo y también los ciudadanos tienen derecho a saber que detrás de cada medida que se toma hay algo al respecto. Me acuerdo mucho para... la época de las movilizaciones estudiantiles del año 2011-2012, que era muy hábil Gabriel Boric, después presidente de la República, Camila Vallejo, Carol Cariola y Giorgio Jackson, en enlazar un discurso que se mostraba como objetivo. Como mira, acá estamos haciendo cambios porque todo lo que se ha hecho antes es una injusticia por tal y tal razón. Y vamos a avanzar hacia esa dirección, que era una dirección muy a la izquierda, al fin al lucro, el copago, la selección, a la gratuidad universal en esa época, porque es lo que se hace en todos los países, porque es lo que se debería hacer y punto. Pero no transparentaban qué había detrás de todo eso. No transparentaban que socavaba el mérito, el esfuerzo de las familias, la diversidad de proyectos educativos. Eso no lo señalaban. Y no lo señalaban porque saben que es algo que las personas en Chile llevan muy internalizadas y que solamente se dieron cuenta porque se vieron afectadas eventualmente. Y ahí está el rol que juega la política y también los comunicadores. Ojo con este proyecto de ley, ojo con este centro de estudios, ojo con esta medida que está tomando su alcalde, porque pueden haber muy buenas intenciones, desde luego. Yo no voy a presumir la mala fe de algunas personas, pero las consecuencias son muy negativas. Y ahí la pega, que uno le puede llamar cultural, comunicacional, de hormiga, yo creo que todavía estamos muy al debe, sin perjuicio de que sé que nosotros y otras personas más están permanentemente comunicando estas cosas.
Tal cual. Oiga, mire, no era quizás tema pauta, pero 2 minutitos o 1 minutito si se quieren decir algo ustedes respecto a lo que fue la salida de la ministra Ducó, la ministra del Deporte, que ya asumió un nuevo ministro por lo demás. Durante el día lo conocimos, es Francisco Riveros, el reemplazante. Él está en el gabinete presidencial. Y abogado. Y anteriormente tiene la experiencia de haber sido gerente legal de Palestino. De Palestino, así es. Entonces, no sé, 1 minutito si quieren referirse a esto, porque también ha sido por algunos criticado, quizás, no sé si la gente está muy pendiente de esto, para ser honesto. No, pero yo creo de que el gran error, y me parece bien en este caso, que me parece triste, pero también bien que la ministra y el subsecretario hayan salido, es que no se puede mentir. Perdón que lo diga tan directamente. Sí, está bien. Puedes cometer errores, puedes de repente, lo voy a decir así, no hablar bien, no gustarle a... Pero mentir No, pero tú no puedes mentir, no puedes mentirle a la Contraloría y no puedes mentirle por escrito a la Contraloría, digamos, sin además cumplir con el protocolo de que las respuestas a la Contraloría necesaria y obligatoriamente, y esto lo saben todos los ministros, tienen que pasar por la revisión jurídica de la moneda. Y esto no pasó así. Entonces ya hay un cúmulo de faltas, digamos, que amenazaban que la ministra y el subsecretario salieran. Eran varias faltas, efectivamente. Esta fue como la gota que rebalsó el vaso y creo yo lo más grave, tanto la mentira como también la ilegalidad del acto al final, porque dijo que ella estaba asistiendo a una actividad que era propia de sus funciones como ministra. Sí, una celebración del ministerio. Claro. Pero finalmente nos damos cuenta, o supimos que fue un autofiscal y era una fiesta prácticamente. Y lo que sí me preocupa también es que se han ido 3 ministras. Sí. Steiner, Cedini y Ducó. y ahora Ducó. Y dentro de ellas 3, yo creo que ninguna fue hábil políticamente para poder sacar adelante las políticas públicas o las comunicaciones o la seguridad por parte del gobierno. Yo creo que, e insisto, la política tiene un valor enorme cuando tú eres ministro de Estado. No es lo único. Yo también comparto que tiene que haber una mixtura. Pero creo que inevitablemente, al igual como fue durante el gobierno del presidente Boric, del presidente Piñera u otros anteriores, los gabinetes van a terminar siendo predominados por las personas que llevan muchos años en política y que son buenos políticos, lo que no es garantía de nada. Sí, porque además... no necesariamente es una garantía, pero comparativamente ayuda harto. No, y el famoso segundo tiempo, que todos los gobiernos lo tienen, en el caso de este gobierno se va a prolongar un poco porque no hay elección hasta el 2028 y hasta ahora ha logrado el gobierno copar bien la agenda. Primero con economía, ahora vamos con seguridad, hay un tema en camino también de reforma al mercado laboral. Entonces, y después el mercado de capitales. Claro, pero no hay que perder de vista eso que dice Marco. Hay un tema ahí de ver, porque a lo mejor se va a requerir una cirugía en el gabinete un poquito más grande en algún momento. Sí, y otra cosa de que yo quiero recordar una frase de que la repetía muy seguido el anterior conductor de nuestro programa. Un saludo, Eugenio. Sí, un saludo grande. Que está bien, que no. Mucha gente me ha preguntado, que no está bien. Sí, está bien. Pero que era el mantra de la política actual es comunicar. Gobernar es comunicar. Sí. Gobernar es comunicar. No es que no sea importante la educación, el trabajo, la gestión, no, son importantes, pero hay que comunicar bien. Tal cual. Oiga, nos queda poquito, así que como es tradición, a mí me gusta darle 1 minutito a nuestros panelistas para que recomienden algún libro, o manden saludos nomás. Así que parto con usted, Maco, tiene 1 minutito de libre disposición. Sí, no, me quedé también respecto en el tema de Ducó. Yo lo que sí destaco es que este gobierno hace efectivas las responsabilidades políticas que puedan tener tanto los seremi, los ministros, los subsecretarios. Eso no lo veíamos hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando el gobierno del presidente Boric se generaba un tipo de polémica, lo defendían a rajatabla porque no querían asumir las consecuencias políticas e incluso después terminaban siendo mucho mayores, pero a la vez eran más deshonestos también porque la ciudadanía también exige explicaciones y también los ministros de Estado, los subsecretarios y las autoridades de gobierno tienen que ser las personas que cumplen al máximo la ley y que tienen que ser totalmente transparentes, cosa de recordar también como en ese entonces el ex subsecretario Monsalve, incluso el presidente Boric le permitió despedirse en La Moneda en un punto de prensa oficial. Así que yo me quedo con eso también, con que se hacen efectivas las responsabilidades políticas, de que no se va a tolerar personas que estén ceñidas con la ley, incluso en muchos casos con la moral, como hemos visto algunas salidas de Seremi. Así que muy valorable eso por parte del gobierno. Tal cual. Bueno, en mi caso, yo muy breve enviarle mis saludos y mis mejores deseos al nuevo ministro de Deporte, ¿no? Lo cual ya dijimos su nombre, Francisco Riveros.
pero también poner el acento en lo siguiente. Como ustedes saben, yo tengo una especialidad y un cariño también especial por las relaciones internacionales y los temas que nos involucran. La próxima semana va a ser una semana muy importante, porque se vence el plazo que se autoimpusieron las partes beligerantes que estaban en guerra, Estados Unidos e Irán, ¿ya? Para alcanzar un acuerdo de cese al fuego o un acuerdo eventualmente de paz, y eso hoy no se ve para nada cerca en el horizonte. ¿Qué significa esto? Significa de que enfrentamos un momento de gran incertidumbre en la parte internacional, incertidumbre que está asociada normalmente con un alza en el precio del crudo y el impacto que puede tener la inflación y todo ese tipo de cosas. Así que yo invito a nuestros auditores a estar pendientes de lo que ocurre. El plazo vence el próximo lunes, y yo creo que le va a ser una semana muy noticiosa en ese plano, en plan internacional. Tal cual. Oiga, solamente mandar un mensaje porque mañana es 15 de agosto, que es el día de la Asunción de la Santísima Virgen María, que es un dogma de la Iglesia Católica. Así que la Virgen Nuestra Señora del Tránsito, como también se le denomina. Así que es una fecha muy bonita, una fecha muy hermosa para conectarse ahí con la Madre del Salvador, y para usted que es creyente siempre encomendarnos a la protección y a la ayuda de la Virgen. Así que pidiéndole a ella que nos dé una larguísima vida aquí en el programa y agradeciéndole por todas las bendiciones que nos ha derramado, nos despedimos. Agradecemos su cariño, denos like, comparta el programa, como dice Chijón, véanos cuando quiera que nos vea, pero véanos. Así que ahí usted verá en qué momento. Querido Chijón, querido encantado, Marco, muchas encantado. gracias. Muchas gracias a ti. A usted, gracias por el cariño de siempre. Chao, chao, nos Estén vemos. bien. Adiós.